José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con su Espíritu. Es una gran bendición, es una gran alegría nuevamente el poder estar aquí para poder llevar lo que es y reflexionar lo que es la palabra que da vida. Y hoy en este día ya 5 de marzo, démosle la alabanza a Dios porque hoy en este día nos permitió abrir nuestros ojos y saber que estamos vivos, saber que tenemos el don de la vida. ¿Y por qué no darle gracias y alabanza a Dios? Hoy en este evangelio, querido hermano, nos hace profundizar. Lo que vamos a leer en este evangelio nos hace profundizar de qué manera queremos vivir la cuaresma. Cuaresma nos invita a hacer muchas penitencias. Y las penitencias, más que todo, tienen que ser interiores, más que exteriores. Y una de las penitencias que hoy podemos ofrecer al Señor es cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra forma de ser. Y el Evangelio es preciso para eso ahora, para saber qué tanto queremos vivir la cuaresma en el perdón. Jesús nos invita en el Evangelio ahora a perdonar a nuestros hermanos de corazón, a tener misericordia con el corazón, como Él la ha tenido con nosotros. Ojalá que al escuchar este Evangelio podamos meditar si nosotros tenemos un familiar, hermano, esposa, hijo, con el cual no los hablamos, con el cual no podemos perdonar, con el cual tenemos años de vivir en ese distanciamiento por causa de la falta de perdón. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 18, versículo 21 al 35. San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné a toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como lo tuve yo compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo
hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle en este momento al Señor que nos dé su luz, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como palabra que viene del Señor. Para eso vamos a meditar todos juntos diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente, bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Esa palabra que nos hace crecer y que hoy en Cuaresma podemos nosotros meditar y profundizar sobre este texto tan importantísimo, tan elemental, que será una de las condiciones para poder entrar al reino de los cielos, para poder alcanzar la misericordia, para poder alcanzar el perdón. El último día necesitamos comenzar a vivir una gracia de perdón hacia los demás en este mundo. Hoy pues estamos grabando en otro horario porque estamos desempleados. Hoy pues no trabajamos. Estamos esperando que nos llamen nuevamente al trabajo, pero lo importante es que el trabajo de la evangelización siempre va a estar para usted y para mí. Y por eso quisimos grabarlo en otro horario para poder meditar la palabra de Dios. Descansamos un poco, pero estamos aquí con el deseo y el entusiasmo, la alegría de poder primero vivir esta palabra yo, para antes pues meditarla juntos todos. Hoy dice el texto que Pedro se le acercó para hacerle una pregunta al maestro. El maestro es el que nos va a enseñar y Jesús es el que nos enseña. Él es el maestro de maestros en el perdón, porque siempre Él ha venido no a condenar, Él ha venido a derramar su misericordia, su perdón sobre justos e injustos. Y hoy este texto me gustaría que ustedes agarraran su Biblia, pensaran: ¿hace cuánto tiempo yo estoy enemistado con este o con esta? Porque hay gente que anda en la iglesia, gente de Biblia, que este texto le puede dar un rodeo. O si lo lee, se van a hacer los desentendidos, porque la falta de perdón hacia los demás nos hace dar rodeos a la palabra. Muchas veces no nos gusta que se nos hable las cosas, pero hermano, si queremos entrar en el plan de la misericordia de Dios, en el perdón de Dios, ¿qué dice al final? Lo mismo hará el Padre, mi Padre Celestial, con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. O sea, Él puso un ejemplo del reino de los cielos. Leamos el texto para que lo vayamos meditando, esperando que ustedes puedan tener un lápiz, la Biblia, y cada espacio que a ustedes les llame la atención, cada versículo, deténganlo, saboréenlo, deleítenlo, pero también aplíquenlo a su vida, apliquémoslo a la vida. En aquel tiempo, San Mateo 18, 21 al 35, en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Respuesta inmediata. Pedro piensa que el perdón tiene limitación.
El perdón tiene condiciones. El perdón no tiene limitación ni tiene condiciones. Si tú eres bueno, pues yo te voy a perdonar. Si de hoy en adelante te portas bien, entonces yo te voy a perdonar. Condicionamos el perdón. Jesús no lo dice así. En otro texto lo dice, si tu hermano viene 70 veces a pedirte perdón en el día, arrepentido, 70 veces lo perdonará. En el Antiguo Testamento se dijo, diente por diente, ojo por ojo. Jesús lo dice, si alguien mejilla, tú preséntale la otra. ¿Qué significa esto? Que tú, en lugar de que el orgullo te carcoma, la soberbia te carcoma, tú tienes que ser, y yo, humilde y aceptar pues que venga aquel hermano arrepentido pidiéndome perdón. Las 70 veces 7. Pedro le pregunta, hasta 7 veces. Pedro lo está condicionando. Pedro ya está poniendo un número. Jesús le está poniendo un número simbólico que significa en plenitud. 7 plenitud, 70 veces 7. Qué importante sería, amados hermanos, que en nuestra familia podamos hacernos la pregunta, ¿a quién yo he ofendido? Tengo que ir a pedir perdón. Pero también, ¿quién es aquel que ha venido a pedirme perdón o ha buscado un momento para reconciliarse y yo se lo he negado? Jesús dice en un texto hermosísimo que hoy leemos del Evangelio, 70 veces 7 le perdonará. Ay, hermano, pero usted no cree que es fácil. Es que no es fácil. El hermano Salvador Gómez tiene un libro que se llama Del perdón al amor. Del perdón al amor. Y dice que el perdón es fuente de energía y de sanación. Porque una persona que no perdona, todas sus facultades no están en un porcentaje bien corporal, trabajando bien. Pero si nosotros vemos, querido hermano, a una persona que derrama perdón, que derrama misericordia, esta persona tiene unas facultades hermosísimas. Es alegre, anda siempre con energías positivas en su vida. Pero cuando una persona no perdona, todo el tiempo vive amargado, vive aislado, vive sin el gozo, vive sin poder tener esa relación social que se debe tener con aquella persona con quien no puede perdonar. Y hoy este evangelio, Pedro está haciendo una pregunta. Jesús es el maestro y es el que tiene que enseñarle como nos enseña a nosotros. Que él, estando en la cruz, crucificado, azotado por aquellos verdugos, él estaba diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús pone un ejemplo, que ese ejemplo lo debiera nosotros poner a pensar. Si yo les digo, hermanos, ¿quiénes quieren entrar al reino de los cielos? Todos levantamos la mano y decimos, yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero esta es una condición. Esto sí va a ser un examen para poder entrar al reino de los cielos. Jesús pone esta parábola de un rey, que ese rey representa a Dios misericordioso. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar al Señor, mandó que los vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó, y hasta le perdonó la deuda. El rey representa a Dios, al Dios amoroso, al Dios misericordioso, al Dios compasivo. El servidor representa a cada uno de nosotros que somos pecadores, que todos los días rezando el Santo Rosario nos atrevemos a rezarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Quedémonos ahí. ¿Qué estamos nosotros? Este es el siervo que se arrodilló
suplicándole, Señor, yo soy un pecador que ha cometido adulterio. Yo soy un pecador, Señor, que muchas veces he sido injusto. Yo soy un pecador que muchas veces he criticado. Yo soy un pecador que muchas veces he calumniado. Perdóname, Señor. Y Dios, en su amor y su infinita misericordia, Él nos perdona. Pero veamos nosotros cómo actuamos. Si nosotros estamos actuando como el otro, aquel que representa aquel hermano suyo, hermano mío, aquel familiar con el cual ya días no me hablo porque me ofendió y yo no lo quiero perdonar, que me buscó y por el orgullo, por la soberbia, porque yo aquí el que mando soy yo y el que tiene que humillarse es él, y yo no le doy el perdón. Eso representa también el que no perdona, ese mismo. Miren lo que pasó. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. ¿Cuánto le debía? Poco. Y el que pidió perdón al rey, ¿cuánto le debía? Millones. ¿Se dan cuenta? Poco. Porque nosotros es más grande la deuda que tenemos con Dios. Los pecados y las ofensas son más grandes que le hemos hecho a Dios, a lo que nos hacen los hermanos. Pero este dice que actuó de una manera indiferente, de una manera sin misericordia, de una manera sin compasión, de una manera de falta de amor. Miren lo que le dice. Entonces él lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. La mismo, el que pedía perdón al que había sido perdonado, se le arrodilla, se le humilla, le suplica: perdóname. Esa es la imagen de aquellas personas que con mucha sinceridad se acercan a decirle a usted y a mí: hermano, perdóneme. Pero decimos nosotros: sí, yo te perdono, pero en mi interior digo: no se me olvida lo que me has hecho. Ese es un perdón falso. Ese es un perdón hipócrita. Ese es un perdón falta de compasión. Ese es un perdón falto de misericordia. Miren lo que va a pasar. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado. ¿Cómo le dijo? Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Esta es la pregunta que el Señor nos va a hacer. ¿Cuántas veces los matrimonios se han destruido o se están destruyendo por la falta de perdón? El hombre tal vez cometió una falta. Ay, hermano, como no es a usted que le han hecho. Si supiera este hombre. Pero si vino arrepentido. Si este hombre vino con la sinceridad y ya no volvió a hacer ese paso de que a veces no nos deja pedir perdón, el paso del orgullo, y bajó el orgullo a sus pies y fue humilde y fue a pedirle perdón a esa esposa, ¿por qué usted le va a negar el perdón? Si ese hijo que se equivocó viene a decirle a su papá: padre, he pecado, le he fallado, perdóneme, ¿por qué usted le va a decir: de hoy en adelante te voy a perdonar, pero si tú me traes notas de A, notas de 10? ¿Usted por qué condiciona el perdón? Dios es la figura amorosa. Dios es la figura misericordiosa para que nosotros pensemos cómo se siente Él cuando lo ofendemos. Y qué feliz lo sentimos nosotros cuando hemos sentido el perdón de Dios en nuestra vida. ¿Por qué usted no perdonar lo mismo como Dios nos perdona? A ese esposo, a esa esposa, a esa persona que le hizo tanto daño. Hermano, pero es que no es fácil, Pero el amargado, la amargada, la que está llena de tristeza,
no va a ser aquel que ha venido a humillarse, a pedirle perdón, sino usted que no ha dado el perdón porque usted está enfermo por el odio, el resentimiento. ¿Cuántas familias, querido hermano, por pleitos de terrenos, de herencias que sus padres les han dejado, han vivido enemistado? Llegó un momento que sus padres o algún familiar murió y vino uno a pedirle perdón, pero no lo perdonó de corazón porque siempre ya ahora no tiene comunicación. El perdón sana las heridas. El perdón une, no distancia. El perdón acompaña al que sufre. El perdón es capaz, querido hermano, de hacernos pleno en todos los aspectos de nuestra vida. Pero qué difícil es para un ser humano y qué difícil va a ser para una persona que el día del juicio final esté pidiéndole al Señor compasión. Ten compasión, Señor, de mí. Pero el Señor nos diga, te di tanto tiempo en la tierra y no pudiste perdonar a tu papá, que te violó, que te abusó. Te di tanto tiempo que no pudiste perdonar a tu mamá, que tantos maltratos te dio desde pequeña. Y no sabemos cómo esta mamá también fue maltratada. No justifico eso. Perdón, no justifico la violencia intrafamiliar, no. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia que ha sido fuerte en nuestra vida. Y eso ha cargado muchos daños en nuestros corazones que nos ha hecho ser insensibles, falto de perdón. Y somos los mejores rezadores, los mejores predicadores, los mejores que rezamos hasta 5 rosarios en el día. Pero ¿cuántas veces le ponemos el Padre Nuestro? Rezamos 6 Padre Nuestros en el Santo Rosario. Y 6 veces estamos diciéndole al Señor, perdónalo, porque te hemos ofendido. Pero ¿qué capaz somos nosotros de perdonar a aquel que me hirió? Aquel que me hizo tanto daño. Pero el perdón tiene que ser ahora. En esta Cuaresma, pensemos, ¿cómo estamos perdonando nosotros? ¿Qué clase de perdón estamos dando? Y termina el texto diciendo, y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. ¿Cómo tiene que ser el perdón? ¿Fingido? ¿Acondicionado? No. El perdón tiene que ser de corazón. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Claro que son procesos. No se gana la confianza de la noche a la mañana. Sí, pero Dios siempre nos perdona. A pesar, ¿cuántas veces tú te puedes equivocar en el día con tu mirada? Con tu mano, con tu oído, con tu lengua. Y tú le dices al final de la tarde, cuando te vas a acostar al Señor, Señor, perdóname. Yo le pido perdón al Señor, pero me reviso también si tengo que perdonar a alguien. Tengo que revisarme si tengo que perdonar a alguien que me ofendió. Puede ser en mi trabajo, en mi propia familia, en la comunidad, hermano. Yo pido perdón siempre, más que todo cuando predico a los servidores, porque hay servidores que no les gusta que les hable de esto. Pero les pido perdón, hermano, porque yo no puedo darle rodeo a la palabra. Yo no puedo fingir estar hablando bonito de la palabra y yo no practicarla. Es triste ver eso, que personas que se paran al púlpito llevan años sin hablarse con su hermano, con su vecina. Llevan años, imagínense. Es triste ver a un sacerdote enemigo con otro sacerdote y predicando las homilías todos los domingos. Pero esto sucede. Pero hay que tomar en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo que corta la entrada, pero corta también a la salida. Que sea el Señor pues que nos ayude en esta Cuaresma a vivir una Cuaresma
en el cual hagamos propósitos. Y uno de los propósitos es buscar a aquella persona que tanto veces me ha dicho perdóname y yo no se lo he negado. Y si le he dicho, se lo he dicho de diente a labio. No se lo he dicho, como dice Jesús, de corazón. Que la paz del Señor, hermano, esté con cada uno de nosotros. Y que en esta cuaresma hagamos esos mismos propósitos que Jesús quiere. Que perdonemos de corazón. Comparta el Evangelio. Compártalo, por favor, en nuestra página de Facebook. Pero también suscríbase a la página de YouTube. Ayúdenos a evangelizar, hermanos, porque todos somos un equipo. El propósito de estas páginas es cumplir la misión que la iglesia nos ha encomendado. Que Jesús, por medio de la iglesia y los pastores hoy, los obispos, los sacerdotes, nos ha encomendado. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Por medio de estas redes sociales, llegamos a todas partes. Llegamos a todos lugares y a todas las lenguas, porque el Evangelio es universal. Ayúdenos a evangelizar, hermano. Dios se los recompensará. Alabado sea Jesucristo, hermano. Por siempre sea alabado. Muchas bendiciones.